de que empecemos, quiero entregarles algunas sugerencias para hacer más óptimo el encuentro. Todos los asistentes tienen en este minuto silenciado el micrófono y apagado la cámara. Y para hacer preguntas los invitamos a escribir en el chat que se encuentra en el menú inferior de la pantalla y sugerimos seleccionar la opción hacer preguntas a todos los panelistas y a todos los asistentes para que todos podamos ver las preguntas y así los panelistas puedan seleccionar y comentar alguna de ellas. Para una mejor visualización también les sugerimos hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y poder ponerlo en el lugar que más les acomode en su pantalla. Ahora sí, daremos inicio a este seminario. Agradecemos el interés de todos ustedes y saludamos especialmente a quienes presentan en este seminario. Ignacio Rabasa, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Hola, Ignacio. Juan Sutil, Hola. presidente de la CPC. Nicolás León, director ejecutivo en Fondo para Emergencias Sanitarias de la CPC. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros hoy día. Y también le damos una especial bienvenida a nuestros panelistas, a Fernanda Vicente, coordinadora de Por Todas, a Sebastián Bowen, director de ejecutivo del Techo, y a Carlos Ingham, presidente de la Red de Alimentos. Gracias por estar aquí. Para comenzar, invitamos a Ignacio Rabasa, el director del centro, a realizar su presentación sobre cómo ha afectado la pandemia a las organizaciones de la sociedad civil y el contexto de la colaboración entre el Estado y estas organizaciones. Adelante, Ignacio, y te recordamos que tienes 10 minutos para esta presentación. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todos los que están participando y escuchando este seminario desde sus casas, oficinas, lugares de trabajo. A ver, voy a tratar de ser breve. Yo lo que quería era poner sobre la mesa parte de la discusión que queremos tener hoy, que es que a partir de la pandemia, efectivamente, hubo muchas instancias de colaboración entre empresa, sociedad civil, empresa-Estado, sociedad civil, y toda una articulación entre estos actores. Entonces, yo quería poner sobre la mesa en un par de minutos un poco cuál es la discusión de fondo que está detrás de esto y animar a los panelistas y a los expositores a ver si que pueden referirse a alguna de esos puntos. Entonces, lo primero que quería decir es que es bien importante que en la literatura la colaboración entre personas e instituciones, lo que muchas veces se llama multi-stakeholders, para aportar al bien común, que es lo que nos motivó durante la pandemia, pero también durante catástrofe o cualquier fin, la cultura, el medio ambiente, lo que sea, se basa en un aporte común y gestión de recursos. Ojo que es importante, cuando hay colaboración no se trata solo de traspasar recursos, dinero, aportes en especie. También hay un aporte común en la movilización de competencias. Yo soy empresa, pero yo no conozco el territorio. Yo soy sociedad civil y sí conozco el territorio, pero no tengo los recursos. Yo soy Estado y tengo un objetivo de bien común, pero no tengo a alguien que lo pueda operacionalizar en el territorio. Entonces, esta colaboración mutua es re importante reconocer de que en general nosotros tendemos a pensar de que es asimétrica, pero óptimamente debiese ser mucho más simétrica. Cada uno aporta desde sus competencias y desde los recursos que pone sobre la mesa. Pero aquí debiera haber una relación mutua entre todos estos actores. Entonces, eso quería dejarlo relativamente claro. No se trata solamente, gracias a empresa por aportarnos dinero, bien, sino que gracias a empresa por aportarnos dinero y competencias en la gestión, gracias sociedad civil por conocer el terreno y conocer cuáles son las necesidades de las personas, y quizás gracias a Estado por aportarnos otros elementos. Entonces, lo importante aquí es la articulación y que haya un alineamiento entre las partes. Y entre esas partes tienen que tener una mirada de generar un valor común. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo presente en esta articulación de actores. Y después, otra cosa que quería plantear también, espero que motive para esta discusión, es que en la literatura también se habla de que hay distintos tipos de motivaciones en esta articulación entre empresa y sociedad civil. Muchas veces se habla de que hay una motivación más utilitaria.
en el sentido de que yo quiero destacar mi logotipo, yo quiero destacar el nombre de mi empresa. Y por otro lado puede haber una motivación más altruista. No, a mí solamente, y ojalá también eso esté presente, me motiva el bien común, la satisfacción de una necesidad, el acompañar a una persona que sufre. Bueno, lo que dice la literatura extranjera sobre todo es que en verdad ambos objetivos se tienen que compatibilizar. No es posible decir, evidentemente, que solo sea utilitaria, pero tampoco es posible muchas veces que en esta articulación el altruismo sea solo el único vía de fondo en esta articulación. Entonces, lo que dice la literatura es que estas relaciones son sustentables en la medida que estas dos dimensiones tengan una paridad, por así decirlo. Puede haber una motivación utilitaria en el sentido, yo quiero mostrarme como una empresa que está en terreno, que trabaja con las comunidades, pero también tiene que tener una motivación altruista. Entonces, quería poner sobre la mesa esos dos elementos. En fin, y ahí hay un montón de aspectos claves que los voy a dejar en un documento por ahí, ponerse de acuerdo en cuáles son las necesidades, cómo van a involucrarse cada una de las partes, en qué medida el impacto esperado está preciso por todas las partes que están trabajando en esta articulación, y también, por supuesto, por muy bien público que es lo que uno quiere propiciar, también, por supuesto, estas transferencias, estos aportes están sujetos a cierta regulación y accountability. Tuvimos conversaciones previas ahí con Nicolás León, que va a exponer posteriormente. En el caso de Siempre por Chile, hay un esfuerzo importante de accountability, de dar cuenta de cómo se usaron los dineros que se recolectaron. Entonces, quería poner sobre la mesa un poco este tipo de elementos que creo que es importante tenerlo presente a la hora de la discusión. Y para cerrar, quería decir un último punto, que es todo el tema de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, en nuestro país estamos involucrados en la Agenda de Desarrollo Sostenible que ha propiciado las Naciones Unidas. Ahí hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es interesante porque el objetivo 17 se llama Alianza para lograr los objetivos. Entonces, estos 17 objetivos plantean la necesidad de superar la pobreza, el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, en fin, un montón de temas súper importantes y desafiantes. Pero lo más interesante, y quiero destacar a propósito de la conversación de hoy, que el objetivo 17 se llama Alianza para lograr los objetivos, y si uno ve los reportes que se hacen a nivel mundial del avance en el objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 17, esta alianza para lograr los objetivos, es el más difícil de lograr. Los países reportan bien cómo van avanzando en la superación de la pobreza, los países reportan bien si es que hay avances o no en la equidad de género, pero la alianza para lograr los objetivos, que es el objetivo 17, es el más difícil de concretar. Entonces creo que lo que estamos conversando hoy día va muy en esa línea, y felicito un poco, felicito a la CPC y un poco también a las organizaciones que van a dar cuenta de la interacción que tuvieron en torno a avanzar a este objetivo 17 de alianza. Eso, muchísimas gracias y dejo la palabra. Perdón, quedé en silencio. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Ahora continuamos con la presentación de Juan Sutil, presidente de la CPC, quien se referirá a la iniciativa Siempre por Chile. Adelante, Juan, y te recordamos que también tienen 15 minutos. Juan, ¿estás con el micrófono apagado? Ahora sí. Sí, perfecto.
Bueno, quiero darle muy buenos días a todas y a todos, especialmente con quienes hemos tenido el privilegio de trabajar juntos, y voy a tomar algunas de las palabras que mencionó Ignacio, a quien agradezco por supuesto la invitación a, a esta sesión de trabajo. Ignacio dice, bueno, alianza para lograr el objetivo. Y antes de entrar en mi presentación, quiero decir que es precisamente lo que hemos logrado en Siempre por Chile con todas las organizaciones, de las cuales hay algunos representantes hoy en este panel, y ha sido fruto del esfuerzo, el trabajo y la eficiencia de la asignación, la unión de la sociedad civil, la empresa, el Estado, que ha hecho exitoso este proyecto de Siempre por Chile, innovación y solidaridad empresarial. Nuestro compromiso con la sociedad, los empresarios siempre hemos estado comprometidos con Chile, siempre hemos estado aportando al bien común y a la construcción de un mejor país. Y eso, frente a esta pandemia, ha dado el sector empresarial su respuesta. Hemos tenido una respuesta, hemos priorizado y tuvimos nuestra focalización de las preocupaciones y la ocupación en la salud, en la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de la salud, en la continuidad laboral y operativa de la empresa, y reaccionamos desde nuestra esencia, actuando en forma inmediata, con eficiencia, con sentido de emergencia, ante una situación que se nos vino prácticamente en una semana. ¿Y qué surge de todo esto? Surge Siempre por Chile, Solidaridad e Innovación Empresarial, que tras la confirmación del primer caso de COVID en Chile, nosotros los empresarios conformamos a través de la CPC y las 6 ramas, de inmediato decidimos actuar, como dije recién, con total rapidez, aportando con toda nuestra experiencia, todo nuestro tiempo, todo nuestro recurso, a responder a las necesidades más apremiantes que surgían en ese minuto producto de la emergencia sanitaria. Y el día 25 de marzo, prácticamente 10 días después de asumir este rol en la CPC, nace el Fondo Privado de Emergencia para la Salud de Chile bajo esta causa de Siempre por Chile. ¿Y qué logramos? ¿Y qué logramos a través de 89 fundaciones a lo largo de Chile? Logramos que junto a más de 100 familias, empresas y empresarios, y también gremios empresariales, juntar la suma de 110.000 millones de un fondo que yo creo que es, en términos relativos, quizás el fondo más grande del mundo, que ha actuado en una emergencia que ha sido general a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que es motivo de mucho orgullo que entre todos nosotros, incluyendo toda la sociedad civil, todas las fundaciones, el Estado y los empresarios, las empresas y las familias empresarias, haber logrado esta titánica empresa o esta titánica labor en tan poco tiempo. Y logramos llegar a 360.000 personas en forma directa con todas nuestras acciones, como por ejemplo, juntamos 1.000 equipos de oxigenación y ventilación mecánica a través de ventiladores y equipos de alto flujo. También hicimos 47.000 kits en todos los campamentos que lo requerían. Hicimos también apoyo a 2.500 niños que Sename recibió, protección personal. Entregamos 1.250.000 mascarillas en un momento dado que realmente no existían. Lo hicimos con la comunidad, con el Fondo Esperanza, a lo largo de todo Chile, con pequeñas y microempresarias, y logramos a través de Cruz Roja a nivel nacional hacer entrega en un momento muy importante de esta
necesidad. También formamos un fondo de innovación e investigación, donde junto con la Universidad Católica financiamos y colaboramos con el primer ensayo clínico nacional para la vacuna contra el COVID, que es Sinovac UC, y hoy día eso ya es una realidad, porque hoy día estamos con prácticamente el ingreso a las vacunas próximamente en este mes, y Chile va a poder empezar su programa de vacunación gracias a la tenacidad de la Universidad Católica y del aporte que hicimos nosotros. También pudimos colaborar y cofinanciar la ventilación mecánica de equipos hechos en Chile, que no solo es capacidad instalada para Chile, sino que también permitió reexportar o exportar equipos a Latinoamérica, y eso fue extraordinariamente impresionante, desafiante y muy bonito, cómo la innovación y la técnica chilena también se pudo poner a la altura. Los kits de diagnóstico hechos en Chile, el apoyo a los estudios clínicos, las terapias de suero convaleciente que hicimos con la Fundación López Pérez y el consorcio de universidades, incluyendo la Universidad Católica que hizo la investigación, que prácticamente es una terapia que es el último recurso que puede usar una persona en un momento dado cuando ya el COVID lo tiene prácticamente consumido. Y también permitió salvar muchas vidas y con mucha eficiencia. ¿Algo me pasa? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Que no puedo pasar la siguiente. No sé si me puede apoyar alguien de técnico, porque en mi computador no la puedo pasar. Vamos a hacer la averiguación. Y tampoco... Lo que puedes hacer es dejar de compartir y volver a compartir. Eso a veces resulta. Ya, es que ni siquiera me puedo escapar. Ah, se te frenó definitivamente la pantalla. Juan, si tenés la presentación en tu teléfono, se la podés mandar a alguien de la UC y que ellos pasen los slides. Exacto. Bien. O quizás, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a salir y me meto en 2 minutos. Bueno. Vuelvo a entrar. Perfecto. Bueno, estas son las cosas que nos ha hecho aprender Zoom a improvisar. Ahí sí. Ahí estuvo bueno haber improvisado, salió rápido. ¿Aló? Muy bien. ¿Aló? Sí, perfecto. Pues... Bueno, también actuamos con apoyo humanitario, colaboramos con... ¿No estás compartiendo la pantalla? Eso sí. Ya, espérame un segundo, vuelvo a escaparme. ¿Ahora sí? No, no la estamos viendo. Hay que seleccionar, no quiero seleccionar la presentación. Ok. Bueno, me disculpan, ¿eh? Pero... Ahí sí. Ahí sí, ya. Bueno, apoyamos la repatriación o el retorno a sus países a más de 1000 familias migrantes que fueron repatriadas a Haití, a Venezuela, a Costa Rica, a Colombia y a otros destinos para poderse reencontrar las familias. También colaboramos y cofinanciamos el retorno de 250 chilenos que estaban dispersos en Asia y con un dolor muy grande, porque no solo ellos quedaron sin el apoyo y los recursos, sino que también en un lugar donde muchas veces les tocó estar y no tenían las condiciones para poder tener
una buena condición, con todo el dolor psicológico y psíquico para ellos y sus familias, que también fue muy bonito poderlos acompañar y traer. Apoyamos a través de todas las organizaciones más de 5 millones de raciones alimenticias a lo largo de Chile, con programas maravillosos. Entregamos 224.000 cajas de alimento a lo largo de Chile también, a través de 613 empresas que participaron, con 9.445 voluntarios. Esto yo creo que es de las cosas más lindas que logramos hacer y desplegar en prácticamente 30 días esta campaña, que fue la primera a nivel nacional de alimentos, con un concepto que ustedes lo van a ver más adelante en el próximo video, que es muy lindo. Aquí podemos ver a un trabajador de Hotel San Giorgio. Vamos por una travesía aproximadamente 1 kilómetro por condiciones de camino desfavorables. Él es Roberto Cartengiani. Está subiendo los empinados cerros en el sector del Olenco Bajo, en la Araucanía. Su misión, al igual que para estos hombres y mujeres, es entregar personalmente una caja de alimentos a 220.000 familias que viven en los lugares más recónditos de nuestro territorio. Esta caja contiene alimentos para 15 días, cuenta con un diseño especial y se entrega junto a una palabra de aliento. Está bien pesadita. Yo no tiene de todo. Le doy gracias a los que se molestan. Ustedes que andan ahí, chicos jóvenes. Muchas gracias. 9.000 trabajadores pertenecientes a más de 600 empresas se han comprometido de manera voluntaria para ayudar a estas personas. Un despliegue inédito que abarca las 16 regiones de Chile. Esta fue la primera campaña de cajas de alimentos que se levantó en nuestro país. Fue organizada desde la CPC a mediados de mayo, cuando, advirtiendo las graves consecuencias económicas que tendría la crisis sanitaria, convocó a las empresas y empresarios para que se sumaran a la causa Siempre por Chile. Esta es una cadena colaborativa entre empresas, el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y la sociedad civil, que está abasteciendo a cerca de 800.000 vulnerables. El mensaje es: aquí estamos, aquí está la empresa que la componen sus trabajadores y sus empresarios, que están apoyándolo a ustedes. Estamos llegando con el trabajo voluntario, estamos llegando con un mensaje, con la empatía y el amor de lo que eso significa. Empresas y sus trabajadores como voluntarios proponen un nuevo entramado social, que comienza desde la ciudad y llega a los lugares más remotos de nuestro territorio. Un vínculo que nace a propósito de la emergencia sanitaria, pero que busca extenderse en el tiempo. Aquí podemos ver. Bueno, Siempre por Chile son donaciones que fueron realizadas a través de la ley de catástrofe, que son excepcionalmente directas de empresas, fundaciones, familias y de la sociedad. Los desafíos para incentivar las donaciones, quiero no dejar de pasar aquí, porque requiere de un nuevo marco regulatorio que sea inclusivo, transparente, simple, tomando como, por ejemplo, la ley de catástrofe, que nos permitió deducir el 100% de estas donaciones como gasto necesario para producir la renta. Muchas de ellas también ni siquiera fueron utilizadas porque fueron las propias personas o bien fundaciones de algunas familias que obviamente no pueden ser deducidas de impuestos, pero al final lo que quiero decir es que nosotros requerimos de unificar una ley que permita enfrentar las donaciones y la filantropía en Chile, porque es tan bonito lo que ha ocurrido con Siempre por Chile y la conexión de tantas y tantas personas, fundaciones y sociedad civil, que podría ser un buen ejemplo, un buen faro para seguir. Esta es una imagen que estamos con Ricardo Aristía y muchas de las empresarias cuando hicimos las primeras mascarillas a lo largo y ancho de Chile. Por lo tanto, nuestro compromiso siempre va a estar en la solidaridad, en la innovación, en la colaboración que permita seguir avanzando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por la presentación. Ahí queda el desafío claramente de avanzar y simplificar el sistema de donaciones. Aprovecho de excusar a Juan, que sabemos que se tiene que retirar ahora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Aprovecho de saludar a la Fernanda, a Sebastián Bowen, a Carlos, a Nicolás, que fuimos equipo y trabajamos muy duro por lograr todos estos objetivos. Sin ustedes jamás hubiéramos llegado ni siquiera a la esquina. Esta colaboración y este trabajo conjunto es fruto de sentirnos muy orgullosos, así que muchas gracias por haberme invitado, Paula, y muchas gracias, Ignacio, por esta oportunidad. Gracias, te excusamos, y para seguir continuando con este tema en específico, le pedimos a Nicolás León, director ejecutivo del Fondo para la Emergencia Sanitaria de la CPC, que nos cuente sobre los logros, aprendizajes y desafíos de la iniciativa Siempre por Chile. Adelante, Nicolás, con tu presentación. Te recuerdo también que tenemos 10 minutos para ello. Adelante. Dígame si se ve bien ahí o se ve en modo presentación. No, tienes que ponerlo en modo presentación completo. Vemos las dos láminas. Se está viendo ahí sí. Perfecto. Ahí está mejor, ¿no? Sí, perfecto. Se escucha bien también. Oye, nada, pues yo también sumarme a los agradecimientos de Juan por la invitación. Para nosotros es muy bonito también poder contar lo que se hizo, porque nos permite proyectarlo en el tiempo también y buscar opciones de que esto siga de varias maneras, y también agradecerle a los otros participantes que hoy día nos acompañan, bueno, al Centro de Políticas Públicas, por la invitación. Así que lo que pretendo hacer yo es contarles un poco más el back office, y por lo mismo quizás los detalles que no se ven o que se esconden quizás detrás de las grandes cifras, buscando que podamos recoger algunos aprendizajes de ese espacio. Por lo tanto, voy a ir entrando más en los detalles del día a día. Todas estas cosas que yo les voy a presentar en general fueron pensadas a posteriori, porque como ustedes saben, la emergencia uno trabaja por lo urgente, no necesariamente por lo importante, y los objetivos no siempre están tan claros, digamos, ¿no? Pero esto se fue clarificando en la medida que fueron pasando el tiempo, y traté de ponerlo en blanco y negro para poder sacar, como les digo, los aprendizajes y poder recoger los desafíos también pendientes, ¿no? Entonces, como primer punto, quería contarles de quizás ciertos principios de acción que nos guiaron a través del fondo, y esto sí fue bastante claro. Yo, la primera reunión que nos suman, que como dice Juan, fue cerca del 25 de marzo, a mí la primera tarea que me dan estos grandes empresarios, estamos hablando de un comité ejecutivo, ya les voy a contar cuál era la gobernanza, es que esto tiene que hacerse con mucha rapidez, con mucha agilidad, porque el problema, la urgencia estaba en ese minuto, y la verdad es que no se podía esperar. Por lo tanto, la rapidez como un principio clave. Luego también con focalización y coordinación entre quienes lo más necesitan, digamos, y no duplicar los esfuerzos con el Estado, que obviamente estaba teniendo un rol muy importante. Un tercer punto tiene que ver con la colaboración, que es el tema que nos une hoy día, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para lograr eficiencia en la ejecución. Sabemos que hay una capacidad instalada muy importante, y por lo tanto aprovechar esa capacidad instalada nos iba a permitir ser muy eficientes en la entrega. Cuarto, la promoción de la innovación. Juan ya lo dijo en su presentación, pero era un foco que estuvo siempre presente. Y por último, y no menos importante, la transparencia y la rendición de cuentas activa, digamos, ¿no? Sabíamos que íbamos a estar en el ojo del huracán. Las empresas en general no cuentan con un capital muy importante de confianza, por lo tanto, la transparencia activa desde el minuto uno, y por lo mismo tomamos contacto desde el inicio del trabajo con Chile Transparente, con KPMG y con muchos otros que nos fueron acompañando para llegar a los más altos estándares de transparencia. De hecho, ustedes, si cualquiera de los que nos está escuchando hoy día, puede acceder a la página siempreporchile.cl y van a encontrar el detalle completo de lo que se hizo, de lo que presentó Juan, hasta con el detalle de cuáles son las fundaciones, cuáles fueron los beneficiarios, el detalle de cada uno de ellos, digamos, y eso fue un esfuerzo que fue muy importante desde un principio. En cuanto a la estructura, como para que ustedes se hagan una idea, se constituyó un gobierno corporativo, un comité del fondo que lo designa la CPC, lo asume la presidencia de ese comité Juan,
Sutil, como presidente de la CPC, Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, Joaquín Villarino, del Consejo Minero, Patricio Donoso, que era mi jefe en la Cámara Chilena de la Construcción. Yo trabajo como el gerente de Asuntos Públicos y me fui a trabajar como a préstamo en lenguaje futbolístico a este fondo. Bueno, por supuesto que Fernando Alvear, que es el gerente general y el que les habla. Digamos. En un principio este gobierno corporativo fue muy ágil y ejecutivo. Estábamos teniendo algunas veces incluso más de 3 veces, reuniones 3 veces por semana, en horarios que ustedes se pueden imaginar con la urgencia que nos estaba pasando a altas horas de la madrugada, pero después en régimen fue al menos una vez por semana. Después hubo 2 grandes back office centralizados, uno que tenía que ver con el tema de administración y comunicaciones, quizás estoy entrando en muchos detalles, pero adquisiciones, importaciones, el marco legal, la contabilidad, recepción de los certificados de donación, rendiciones de cuenta, etcétera, digamos, ¿no? Los reportes públicos, la transparencia, la comunicación, la imagen, todo esto en un back office. Y por otro lado también un área que de hecho fue soporte de la Fundación Viento Sur, a quien yo saco el sombrero porque nos acompañaron durante todo el proceso, un back office común para el trabajo con fundaciones, digamos, ¿no? Era muy importante desde el minuto 1 establecer una relación que fuera muy clara. Esto lo voy a contar un poco más adelante, con rendición de cuenta, con recepción, sistematización de las solicitudes, digamos, fueron muchas las solicitudes que llegaron y era muy importante tener un buen orden en eso, digamos, ¿no? Y luego se fueron armando en los proyectos que nosotros llamamos mixtos, que involucraban tanto actores del Estado como organizaciones de la sociedad civil, como algunas empresas, aparte del propio fondo, pequeñas gobernanzas en esos proyectos, como el proyecto de cajas de alimentos que describía Juan, el proyecto de adultos mayores que se llamó Ellos nos cuidaron, ahora es nuestro turno, el proyecto de campamentos que trabajamos ahí con Sebastián, el proyecto de cajas de alimentos, sin duda el trabajo de la red de alimentos fue importantísimo, ya lo voy a contar un poco más adelante, el fondo de adopción tecnológica que contaba Juan, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces mi idea es poder contarles 3 ejemplos de estos proyectos mixtos y después entrar a la parte más bien de los desafíos y las fortalezas para estar bien en los tiempos. Entonces, un primer ejemplo es el que contaba Juan a propósito de las cajas de alimentos, donde a nosotros se nos acerca el Ministerio de Desarrollo Social en su minuto, nos dicen, ya estamos viviendo la emergencia, la segunda ola, la emergencia más bien de alimento, la emergencia social a propósito de la pandemia, necesitamos que la empresa se comprometa a llegar a las familias más vulnerables y nos pasaron, y nos empezaron, nos dijeron que tenían los datos de las 125.000 familias que participan del programa Familia, de su sistema de oportunidades del ministerio. Dijeron, ok, ¿se podrían ustedes hacer cargo de esto? Y dijimos, ok, vamos a hacer el esfuerzo, pero es una coordinación que quizás no se logra ver en los grandes números, pero requeríamos tener inscrito a una empresa en la región, no sé, de la cordillera en la Araucanía, que fuera a entregarle 3 cajas a 3 familias que vivían en un pueblo arriba, digamos, lo mismo en General Lagos, en el norte, en Tierra del Fuego, entonces un despliegue no menor de coordinación y de logística que era muy importante. Y para eso se creó una red de voluntarios, digamos, para eso se buscaron en fondo empresas que apadrinaran de alguna manera comunas. En algunas comunas se requirió más de una empresa porque eran muchas las cajas, pero en la gran mayoría era muy disperso. Entonces se inscribieron estas 603 empresas, 9.300 voluntarios, y la idea de esto era, como les decía, logística, capilaridad territorial y poder mitigar los posibles riesgos y oportunidades. Bueno, ¿quiénes participaron de esto? Como les decía, los gremios, el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente el FOSI, las fundaciones fueron claves por el expertise que ellas tenían en el terreno. En este caso, bueno, la red de alimentos fue un apoyo esencial. Ahí yo le saco el sombrero a su equipo, la Kena Torres, Hernán Miranda, bueno, Calú mismo, desde un principio colaborando y en el fondo entregándonos el expertise necesario de todo tipo de cosas, desde qué debería tener una caja hasta la mejor forma de llegar a cada uno de los beneficiarios, digamos, ¿no? Después una articulación con la comunidad de organizaciones sociales, también pensando en que en algunos lugares, en algunas comunas iba a ser muy difícil que la empresa pudiera entrar, por lo tanto el apoyo de la comunidad, o sea, de la organización de la sociedad civil que tenía más expertise en el terreno iba a ser muy importante. Por último, empresas de tecnología y logística, digamos, bueno, y ahí yo explico un poco el rol de cada uno de ellos, digamos, en el caso de los gremios, el liderazgo nacional, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, la data y la coordinación con los CEREMIs, en el caso de las fundaciones, el expertise y el acompañamiento en el proceso, y en el caso de las empresas, las empresas de tecnología, la plataforma, la gestión y el seguimiento que se hizo para poder lograr esta tarea, digamos, ¿no?
Otro ejemplo podría ser el caso del proyecto Ellos nos cuidaron, ahora nuestro turno. Este es un proyecto que a mí me emociona particularmente porque a principio cuando parte esta pandemia se nos acercan algunas autoridades del Senama y también la gente de la Asociación Chilena de Seguridad, la H, con números dramáticos de lo que estaba pasando en ese minuto en España. Bueno, estábamos viéndolo todos, digamos, en España y en Italia, y especialmente en los centros de larga estadía de adultos mayores, donde muchas veces entraba el bicho, el COVID, digamos, y las mismas personas que trabajaban ahí salían arrancando para no contagiar a sus propias familias, por lo tanto los residentes quedaban solos, digamos, y eso significaba que un par de semanas después, bueno, consecuencias terribles, digamos, ¿no? Entonces, se nos acercan con este tema y dicen, bueno, tenemos que elaborar una estrategia conjunta, porque este es un desafío demasiado grande para enfrentarlo con solamente la empresa, solamente el Estado, solamente la organización de la sociedad civil. Y se armó una estrategia que contaba básicamente con 4 etapas, digamos, la prevención, el monitoreo, el testeo y el aislamiento. Prevención, pensando en entregar todos los elementos de protección personal necesarios para los residentes y los trabajadores de los LEAM, el desarrollo de una plataforma de monitoreo y gestión para ver el avance del virus en las distintas partes, el testeo, digamos, que inicialmente fue cubierto por el fondo, pero después en coordinación con el MinSal, y también el personal de reemplazo y la residencia de espejo como un tema urgente, digamos, ¿no? Y para eso, bueno, la colaboración fue el eje central, digamos, desde el gobierno, el Senama, el MinSal, el equipo de la primera dama, desde el mundo de la empresa, como les decía, la Asociación Chilena de Seguridad, McKinsey, que aportó con la estrategia, empresas de tecnología como Holster, desde el mundo de la sociedad civil, el aporte de Simón de Sirena en la coordinación fue esencial, y lo sigue siendo, digamos, porque este proyecto sigue avanzando, y por supuesto que la CPC, digamos. Entonces ahí hubo una gobernanza específica para este proyecto, donde había un seguimiento semanal del avance, de cómo se estaba llegando, y se sigue haciendo, de hecho, como les digo, porque este es un proyecto que se ha extendido pensando en la duración de la pandemia. Otro ejemplo que también involucra a otro de los panelistas que está hoy día acá, que es Techo. En un minuto nos empezaron a llegar muchas solicitudes de distintos puntos de vista de lo que estaba pasando en los campamentos. Por un lado, el tema de salud, que estaba muy bien articulado, por el Techo, que de hecho, bueno, Sebastián no me va a poder contar más, no necesariamente tenía expertise en temas de salud hasta antes de esto, pero con una flexibilidad estratégica importante dieron vuelta a su operación y pusieron esto como un eje central porque se dieron cuenta que era urgente hacerlo. Por otro lado, desde el MIMBU se nos acercaron porque estaban requiriendo de elementos de protección personal y kits de higiene para los campamentos, bueno, y muchos otros, digamos. Entonces, también se articula una gobernanza específica para eso, donde la Cámara Chilena de la Construcción y especialmente la Corporación de Salud Laboral, que se dedica justamente a esto, tiene operativos que iban a las obras a hacer chequeos de salud, dicen, ok, vamos a poner esa expertise al servicio de esto. Techo organiza la logística a través de toda su cobertura y capilaridad nacional, el MIMBU también en su distribución de estos kits de higiene y en la colaboración para poder ir entrando a ciertos campamentos donde, por ejemplo, el Techo no tenía llegada, pero el MIMBU sí, a través del Encargado Nacional de Campamento, y también el rol clave de las asociaciones de municipios, especialmente la Asociación Chilena de Municipalidades, que estuvieron desde un principio, y organizamos, como les digo, una reunión semanal donde estaba esta coordinación y íbamos viendo los distintos proyectos como íbamos avanzando. Bueno, y como todo el resto de los proyectos que se hicieron fueron de una tónica similar, digamos, de trabajo en conjunto. Por ejemplo, el Fondo de Adopción Tecnológica con el Ministerio de Ciencia, el Corfo, los hubs de innovación universitario, especialmente el Sofofa Hub, que tuvo un rol muy importante asociado a uno de los gremios fundadores del fondo siempre, la FALP, el MinSal, etcétera, digamos, ¿no? Para poder lograr lo que comentaba Juan. Pasando ya más bien a las fortalezas, diría yo, que fuimos encontrando en el trabajo directo con las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo ya lo he comentado, una gran capacidad instalada en la sociedad civil en Chile. Hay excelentes profesionales que tienen las mejores capacidades y por lo tanto la relación fue muy simple desde un principio en ese sentido, ¿no? Luego, lo comentaba recién, flexibilidad estratégica. Muchos de ellos cambiaron sus líneas de acción cuando se dieron cuenta de lo que se venía, digamos, ¿no? El punto 3 y 4 podrían ser obviedades, pero no por eso no hay que decirlas. Alto conocimiento especializado en los temas que se iban levantando, una conexión muy importante con el territorio que les permitió rápidamente catastrar cuáles eran las necesidades más apremiantes y por lo tanto cambiar sus estrategias, como lo decía en el punto 2.
mayoritariamente acostumbrados a rendir cuentas. Para nosotros el punto de la rendición de cuentas no fue un problema en ningún momento, fue muy simple porque ellos tienen altos estándares, la mayoría de ellos, de rendición de cuentas, y por supuesto un factor clave es la confianza que la ciudadanía deposita en la organización de la sociedad civil, hizo que todo esto fuera mucho más simple, digamos, ¿no? Para la empresa haber logrado entregar estos aportes hubiese sido imposible si no contaba con la confianza que depositaba la gente en las mismas organizaciones de la sociedad civil, digamos. Por otro lado, los desafíos que nosotros fuimos encontrando durante este proceso, bueno, hay una gran atomización de fundaciones que tratan temas similares, digamos, ¿no? Eso es un tema que repercute en varios puntos de los que vienen a continuación, como por ejemplo el primero, ineficiencias y altos costos de administración, sobre todo en aquellas que son más pequeñas, digamos, ¿no? Donde hay duplicaciones de algunos costos con otras, por lo tanto hay espacio para poder mejorar la eficiencia del recurso para que el recurso llegue con más fuerza al beneficiario final. Luego también la baja coordinación entre las mismas organizaciones de la sociedad civil y con el Estado, digamos. Ahí hay un tremendo tema que repercute con la duplicidad muchas veces en funciones y en beneficiarios, que lo comentaba en el punto 1, digamos, ¿no? Pero esa baja coordinación se vio muy patente, por ejemplo, en el tema de cajas de alimentos, cuando parte este tema y el Estado todavía no había dado la señal de que iba a entregar cajas de alimentos. Hicimos, me acuerdo, una reunión por Zoom con todas las instituciones que estaban entregando cajas, eso también con el apoyo de la Fundación Viento Sur, que ya muchas de ellas habían llegado a tocarles la puerta, y muchas de ellas habían llegado a tocarnos la puerta a nosotros mismos, y eran más de 60 fundaciones que estaban en esto, digamos, ¿no? Y en el mismo Zoom se dieron cuenta que habían 2 o 3 que estaban llegando a los mismos barrios, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy grande, digamos, ¿no? que es importante de abordar. Hay que ver cuál es la fórmula. Nosotros en su minuto ahí le pedimos al Ministerio de Desarrollo Social que tomara un liderazgo especial en esto, que pudiera levantar todas las bases de datos, pero bueno, en la emergencia eso no algo se avanzó, pero obviamente no es algo que se haya podido tomar completamente, digamos, ¿no? Y lo que comentaba Juan a propósito de la ley de catástrofe, que a nosotros nos permite una flexibilidad enorme en la entrega de recursos, pero esto no está así en otros momentos, y por supuesto que es un tema que hay que abordar, sin duda. Y ya más bien pasando a los aprendizajes, yo diría, voy a clasificarlos en 2 tipos de aprendizaje. Estos primeros 4, que son más bien institucionales, digamos, yo creo que pueden ser más o menos obvios, pero para nosotros fue clave definir desde un principio una gobernanza y criterios muy claros y transparentes de asignación, digamos, ¿no? La lluvia de solicitudes fue enorme, y por lo tanto yo, personalmente para mí era muy agobiante recibir esas solicitudes hubiese sido muy agobiante si no hubiese tenido con claridad los criterios claros y transparentes de asignación, digamos, ¿no? Y por lo mismo definir eso y dejarlo en piedra fue algo que nos permitió poder llegar más rápidamente, y por tanto también pedirle a ellos mismos que adecuaran sus solicitudes en muchos casos, ¿no? Pero por otro lado también la flexibilidad en la ejecución, ¿no? Porque muchas veces proyectos se iniciaban de una manera, quizás ahí Sebastián nos puede contar del caso del techo, y después fueron evolucionando en el camino, y para eso había que mantener una mente abierta, digamos, ¿no? Uno no podía hacer una rendición de cuentas tan estricta con lo que se solicitó inicialmente, porque obviamente esto iba cambiando día a día, digamos. Piensen solamente en, no sé, en los precios de los elementos de protección personal en los primeros meses de la pandemia, digamos, ¿no? Cuando hubo una escasez en el mercado. ¿Cómo hacerse cargo de eso para poder acompañar a las fundaciones y no ser una carga más en este proceso? Bueno, fue un desafío también. Alinearse en base a los objetivos, sobre todo con foco en los beneficiarios, fue un tema clave también. Y por último, nosotros llegamos con las urgencias, pero no con las soluciones, digamos, y fue clave la co-construcción de las soluciones con las mismas organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, intentamos siempre escuchar primero cuál era la solicitud, y luego de eso, entregar ciertos puntos que creíamos que eran claves. Cuando uno va levantando mucha información por distintas fuentes, puede llegar a ayudar a apretar la estrategia en ciertos temas, y por lo tanto ser más eficiente en esto, y por lo tanto era muy importante el feedback que el fondo le podía hacer también a los programas que nos iban llegando, nos iban presentando. Pero la co-construcción fue siempre así, digamos, ¿no? En algunos programas más chicos no, digamos, el financiamiento era directo, pero en otros fue muy importante ir afinando las tuercas en la medida que iba pasando el tiempo, digamos. Entonces, esto diría yo que son los aprendizajes más bien a nivel institucional, pero ya más a nivel
personal, yo diría que es muy importante, y quizás esto fue una falencia, yo diría una autocrítica del fondo, ir visibilizando los logros, digamos. Es muy difícil este proceso porque para que otros se fueran comprometiendo, nosotros, Juan no lo cuenta en la presentación, pero él inicialmente se compromete con un fondo de 30.000 millones, va viendo que hay mucho interés, bueno, levanta la meta a 50.000 millones y en un momento se da cuenta que esto en ningún caso va a alcanzar por la duración de la pandemia. Al principio nadie tenía mucha claridad de los tiempos. Y obliga a extender, a intentar duplicar el fondo y llegar a los 111.000 millones. Y para eso la visibilización de los logros fue clave, digamos, ¿no? En la medida que iban viendo qué es lo que se estaba haciendo, los donantes se fueron comprometiendo cada vez más en el proceso, por lo tanto, un punto importante, digamos, ¿no? Y esto más bien a nivel personal también yo creo que fue muy importante poder conectar emocionalmente con el trabajo que organizan las organizaciones de la sociedad civil, porque muchas veces uno desde la empresa viene con criterios de eficiencia muy marcados y le impone esos criterios muchas veces a las fundaciones cuando ellos están desarrollando un trabajo que es muy emocional en muchos casos, digamos, ¿no? Y compromete mucha pasión más que emocional, es muy pasional, digamos, ¿no? Luego, conectar con eso era clave para poder desde ahí construir en conjunto y poder plantear las mejores estratégicas, las mejores los programas, pero entendiendo muy bien cuál era el beneficiario final. Por eso lo ponía como punto anterior. Punto 7, muy importante seguir hablando, o quizás como un desafío, seguir hablando de los beneficios del trabajo articulado entre las mismas fundaciones. Decía que la atomización es una gran piedra de tope, por lo tanto, hablar de los beneficios del trabajo articulado entre las distintas fundaciones es clave y seguir mostrando esos beneficios es una tarea pendiente que yo puedo invitar ahí al aviso al Centro de Políticas Públicas de poder seguir buscando fórmulas de mostrar los beneficios del trabajo articulado, que sé que lo han estado haciendo, seguido el tremendo trabajo que hacen ustedes, digamos, en ese sentido. Y por último, un punto que queda al debe, lo comentaba anteriormente, contar con una base de datos común clave, digamos, ¿no? Quizás con la articulación del Ministerio de Desarrollo Social hay que ver cómo se hace para que data que es clave para cada una de las fundaciones no sea revelada a otros, digamos, y también para el Estado. Obviamente hay mucha desconfianza, pero acá hay un punto que hay que resolver sin duda, digamos, y no requiere de proyectos de ley, requiere de voluntades, digamos, ¿no? Y por último, con esto cierro, creo que más allá de la emergencia, me gustaría dejar pasado un mensaje, digamos. La empresa, ustedes saben, el paradigma del rol de la empresa está cambiando, digamos, desde, uno podría llamar el paradigma ochentero, donde el profit y no el purpose es lo más importante, y por lo tanto lo medioambiental y lo social hoy en día están en el núcleo de la operación o deben estar. Esto es un cambio que es cultural y por lo tanto es progresivo. Hay algunas empresas que están más adelantadas que otras. En el tiempo, las mismas organizaciones de la sociedad civil se han convertido en grandes aliados del Estado, pero yo creo que hoy día existe una oportunidad importante en profundizar la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil con las empresas y no solo viéndolas como un cajero, digamos, como quizás comentaba en parte Ignacio al inicio de esta presentación, sino que buscando innovaciones o soluciones que entreguen beneficio mutuo, digamos. Para esto se requiere con urgencia que las empresas, por supuesto, sigan entendiendo esto, que comprendan su verdadero rol social, pero también dejar la desconfianza y muchas veces la crítica generalizante hacia la gran empresa, digamos, ¿no? que existe, que está presente, y que muchas veces impide a las mismas organizaciones de la sociedad civil de relacionarse con las empresas porque dicen, bueno, ¿cómo yo voy a estar relacionándome con quizás el gran culpable de tal o cual problema, digamos, ¿no? Y superando esos problemas de desconfianza, bueno, salir de los modelos de fundación tradicional, donde en el fondo el foco está 100% puesto ahí, y entender quizás profundamente las estrategias corporativas, digamos. Aquí hay oportunidades en la relación con las comunidades, el reciclaje, la discapacidad, la capacitación en precontrato, el conocimiento en el entorno, etcétera, digamos. Hay mucho espacio para poder usar la fuerza del mercado como movilizador de las grandes causas sociales, que yo creo que es una invitación que queda más allá de la emergencia. Eso, perdonen por haberme pasado y alargado unos minutos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. La verdad que hay varias ideas que ahora vamos a poder discutir con nuestros panelistas.
pero me alegra mucho ver desde la empresa cómo se valora la rapidez, el conocimiento del territorio, la eficacia que tienen las organizaciones de la sociedad civil y cómo es tan importante co-construir y colaborar para tener programas efectivos, eficientes y que lleguen a tiempo. Y bueno, ahí Nicolás deja dos grandes desafíos, esto es publicidad, pero que estamos trabajando con Ignacio en el Centro de Políticas Públicas, y es avanzar en simplificar un sistema de donaciones y, por supuesto, en tener un registro claro, único, donde tengamos conocimiento real de todas las organizaciones que están en los territorios para poder articular el trabajo, generar propuestas de política pública y políticas públicas atingentes, sabiendo qué colaboradores hay en los territorios, y también para la empresa saber con quiénes cuentan como brazos territoriales para poder trabajar en conjunto. Así que ahí seguimos avanzando en esos desafíos. Muchas gracias, Nicolás. Ahora pasamos a nuestros panelistas. Vamos a presentar los que nos acompañan. Fernanda, Sebastián y Carlos, los invitamos ya a nuestra discusión. Como habíamos hablado inicialmente, la idea era comenzar y hablar un poco, que cada uno de ustedes nos cuenten en no más de 5 minutos lo desarrollado en el marco de la pandemia por su institución, qué fue lo que hicieron en el programa Siempre Chile, pero poniendo un foco, como lo planteaba Ignacio al principio, en la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, y también cómo se involucra el sector público. Empezamos con Fernanda Vicente, que sabemos que tienen, ahí salen algunas preguntas del público sobre cómo se articulan con la comunidad, y sabemos que el caso que nos va a contar Fernanda tiene bastante de eso, así que te dejamos, Fernanda, coordinadora de Por Todas, para que nos cuentes sobre tu iniciativa y cómo trabajaron ustedes de forma articulada. Gracias. Muchas gracias por la invitación y agradezco a Nicolás también que me dio un buen pase su presentación para poder hablar de esta iniciativa inédita. Primero les quiero compartir pantalla y mostrar un pequeño video para que se hagan una idea de lo que hemos estado trabajando. Bueno, Por Todas se llama la iniciativa, les puedo contar porque una iniciativa no tiene una estructura legal y en el fondo nosotros nos basamos sobre que nos construimos en base a las historias de otros. Y esto fue con lo que nos encontramos en medio de la pandemia. Mire, acá hacemos una olla común para la gente que más necesite y para el que quiera venir a buscar una comida, está acá. Hoy estamos alimentando entre 150, 180 hasta 200 personas diarias. Acá hay amor, se hacen las cosas con cariño, con disposición, con disponibilidad siempre, todos los días. Escuchar a alguien que dice que tiene un problema y tratar de solucionarlo como sea, porque en realidad plata no hay. Con las personas que llegan acá día a día, vemos personas que necesitan más que uno, que quizás tienen más pena, miles de cosas, entonces no tenemos tiempo para estar tristes, quedar todo el día. Uno sabe lo que es estar mal, uno sabe lo que no es tener. Hay muchas personas sin trabajo y esto es una muy buena manera de ayudar a la gente. Esto es mucho más que una olla. Esto lo hacemos todo desde dentro, desde el corazón. De repente no tenemos nada, pero estamos obligados a tenerlo. Entonces rebuscamos por todos lados y de dar, no importa si recibe a cambio algo o no, sino que dar y dar. A Chile le falta una olla común y una bien grande para ayudar a todo el pueblo. Tenemos garra, tenemos fuerza, tenemos empuje, tenemos ganas de hacer estas cosas. Que somos lo máximo. Ahí los quiero dejar con una última frase. A Chile le hace falta una gran olla común. Y de eso se trata Por Todas. Nosotros, la verdad que en marzo partimos un grupo de más de 30 organizaciones que trabajamos con mujeres y profesionales que trabajamos habitualmente con mujeres, públicas y privadas. Estaba el Ministerio de la Mujer, estaba el PRODEMU, estaba la Subsecretaría de Telecomunicaciones, nosotros también distintas organizaciones que trabajamos alguna en política pública, otra en temas de emprendimiento, otra en temas de innovación, otra en temas de filantropía, pero nos unimos en marzo antes de la pandemia. Ya habíamos empezado a tratar de articular nuestro trabajo, además para dar una muestra que dicen que nosotros nos competimos entre nosotras, ¿no? Y que no somos capaces ni siquiera de trabajar en conjunto, un poco lo que decía Nicolás, este nivel de que todos trabajan atomizados y uno como que casi que se pelea por los beneficiarios y por los fondos. Y empezamos con la idea de impulsar más rápido el avance de la mujer en todas las áreas.
Y nos encontramos en abril, cuando empezó la pandemia a full, con que emergía el liderazgo a nivel territorial, con algo que es histórico nuestro, que son las ollas comunes. Y emergía a través de mujeres principalmente, y estas mujeres son las que han alimentado a una parte importante de Chile con cero recursos, absolutamente cero. Y ahí nos pusimos a trabajar con ella y las empezamos, y la verdad que nos encontramos con algo muy lindo, que acá voy a citar a una de las con las que trabajamos nosotros, que es la Yolanda Pizarro, no sé si alguno de ustedes la conoce. La Yolanda, que es una reconocida mujer que ha trabajado en todos estos temas femeninos y feministas hace mucho tiempo, y que la Yolanda dice que a las mujeres nos une un hilo de seda, delgado pero muy firme. Y nosotros somos una convencidas que las que vamos a volver a reconstruir el tejido social en este país somos las mujeres. Y es por eso que agradecemos totalmente el apoyo del Fondo Siempre, que fueron los primeros que creyeron en este proyecto. Nosotros se los presentamos y la verdad que Nicolás quizás se acuerda, pero partimos por el alimento, que fue de alguna manera como la excusa para poder articular este nuevo modelo. ¿Y de qué se trata este nuevo modelo? Los desafíos nosotros los vemos ni públicos ni privados. Los desafíos son gigantes y son desafíos país. Nosotros ya no concebimos enfrentar los desafíos que tenemos acá principalmente solamente con una organización en particular, solamente con una organización del Estado o solamente con algunas empresas. Nosotros vemos que esto es totalmente sinérgico. Estamos todos en esta vía común. Esta vía común no es para alguno de los Chiles. Nosotros vemos a Chile dividido en tres. El Chile de las élites, económica, intelectual y política. El Chile que teletrabaja, por llamarlo de alguna manera, que el que pudo seguir operando durante esta pandemia conectado a computadores y con trabajo, y un casi 70% que era el Chile que tuvo que alimentarse en las ollas comunes, y que fueron alimentados por estas capitanas de la selección chilena, como la llamamos nosotros. Y de ahí hemos empezado a articular un modelo distinto de hacer, en el cual nos gustaría avanzar rápido. Bueno, nosotros hicimos un piloto con más, alrededor de, eran 20 ollas en realidad, durante 6 meses hemos estado trabajando, hemos podido junto a ella y junto al núcleo humanitario, porque también hay una nueva organización que nació en la pandemia, también nos vinculamos, alimentar a más de 400.000 personas durante este tiempo. Pero en el proyecto Por Todas va mucho más allá. El proyecto Por Todas es mucho más ambiciosa, y me voy a saltar rápido todo esto y vamos a estas 4 partes. El nuevo modelo que nosotros venimos a plantear a Chile tiene que ver con esto. Tiene que ver primero con generar una gran red de agentes de cambio nacional a través de las mujeres. Estas mujeres que ya alimentaron a Chile, que son capaces de hacer todo con nada, nosotros queremos fortalecer sus liderazgos territoriales, transformarlas a las agentes de cambio local, que esas ollas se transformen en proyectos para su comunidad, en futuros emprendimientos locales, comunitarios. Segundo, estamos empezando a armar un nuevo modelo de relacionamiento, y acá, primero sin asistencialismo. Nosotros ya no creemos en el asistencialismo, nosotros creemos que las soluciones, como le decimos, una olla común, y son soluciones país. Ya no es que vamos a ir a vincularnos con alguien que vive en La Pintana o que vive en Cerro Navia, sino que es el mismo país que estamos parados todos sobre lo mismo, ¿no? Y se nos está moviendo el piso a todos. Por lo tanto, la invitación es a crear soluciones en conjunto, como dijo Nicolás, a la co-creación. Y nosotros fuimos más allá. Nosotros estamos empezando a articular los laboratorios vivos, que se llaman, que es una invitación a crear soluciones entre pares, entre ellos mismos, pero además entre pares improbables. Que la palabra pares improbable, este concepto está medio de moda, ¿no? Hoy día se empezó a usar bastante. Pero porque los problemas de ellos son los problemas de nosotros. Esta olla común es donde todos estamos revolviendo la olla, y para que Chile surja hacia adelante, para que Chile supere sus desafíos sociales con los que estamos hoy día, no solamente la pandemia, sino la crisis social anterior y este nuevo modelo y esta nueva conversación constitucional, para que vayamos al Chile que necesitamos en el desarrollo, tenemos que ir en conjunto, y es por eso que estamos articulando un mecanismo para que a través de estas mujeres seamos capaces de crear las soluciones que Chile necesita. Y a la vez estamos creando los que se llaman los Giving Circles o círculos de donaciones, que ahí estamos articulando un modelo que existe en Estados Unidos, en el cual se llaman círculos en torno a financiar distintas soluciones. Así que acá voy a dejar de compartir la pantalla y vuelvo acá solo para decirles que nosotros creemos también, y siguiendo lo que dijo Nicolás, nosotros ya no creemos en la responsabilidad social empresarial, nosotros ya no creemos en la caridad. Nosotros vemos a las empresas como actores centrales de la sociedad, como actores centrales del bienestar que Chile necesita, actores centrales en las conversaciones que necesitamos del Chile del futuro, no del Chile del pasado. Todos los modelos antiguos funcionaron en su minuto. Ahora lo que necesitamos es que todos los actores
el Estado, las empresas, las organizaciones, los profesionales, los que quieran aportar, tengan una capacidad de articulación conjunta y había mecanismos que permitan que se crean las soluciones y que se co-creen las soluciones entre todos y entender que el mismo país es el que pisamos todos juntos. Y nosotros, como para terminar y cerrar, entendemos totalmente que la fuerza femenina es el motor que va a empezar a girar esta nueva economía, esta nueva manera de hacer, este nuevo modelo. Y la pandemia fue especialmente fuerte para ese sector. O sea, la pandemia no fue igual para hombres y para mujeres, fue mucho más fuerte para las mujeres en general. Entonces, la invitación hoy día que les tengo acá, primero el agradecimiento al fondo, siempre, por haber apoyado siempre, y durante todo el proyecto en general, y ahora estamos en esta nueva etapa. Segundo también, para nosotros no vemos que haya dificultad en la articulación, y yo creo que ahí hay un cambio de paradigma radical. Para nosotros creemos en la economía colaborativa full, trabajamos de esa manera, sin estructura, somos una iniciativa, no tenemos personalidad jurídica, y ahí todas las organizaciones, uno puso su cuenta corriente, la otra la personalidad jurídica, la otra la expertise en comunicación, la otra expertise en innovación, la otra en emprendimiento. El Estado vimos que no tiene una capacidad emprendedora y ágil para poder responder como sí lo tiene la empresa, pero frente a esta pandemia y a este modelo de trabajo se pudieron articular muy rápido y generar soluciones muy rápido. Entonces yo creo que el paradigma de que no podemos trabajar articulado ya pasó. Segundo, creo también de que es súper factible trabajar entre todo, y más que factible es necesario, porque el desafío que tenemos para adelante es público y privado, y es desde los pequeños, de los grandes y de los chicos. Y lo otro, que las empresas entiendan que ya no tienen que tener un fondo ni una fundación aparte, ¿no? No es que la empresa y la familia o la family office tienen que tener una fundación familiar, o la empresa tiene que ser fundaciones, sino que la empresa tiene que, en el ADN, entender que es el motor de la sociedad, es central en ese motor. Y donde está inserto en su comunidad, y no solamente la comunidad donde está la fábrica, donde está la oficina, ¿no? La comunidad somos todo Chile, porque nos paramos sobre el mismo territorio. Así que eso era para decir la experiencia nuestra, para contarles y para invitarlos también, si alguien quiere conocer más sobre nuestro modelo, súper abierto por contarles más. Muchas gracias, Fernanda, interesante. Después vamos a entrar en algunos detalles en la conversación. Ahora escucharemos a Sebastián Bowen, que él también harto tiene que decirnos del co-construir y del colaborar con la empresa. Así que, Sebastián, te damos la palabra para que puedas pensar. Te recordamos que en torno a 5 minutos para después poder tener también otro espacio para seguir conversando. Sí. Oye, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y saludo, bueno, a todos y todas las que están escuchando, copanelistas, organizadores, etc. Yo me voy a enfocar principalmente en el programa Chile Comparte Salud, ¿ya? Es uno de los programas que desde Techo impulsamos en torno a la emergencia, no es la estrategia global de la emergencia, pero fue el programa que nos vinculó mayormente con el Fondo Siempre, ¿ya? Y por lo tanto ahí estuvimos trabajando harto, bueno, con el Nico, con Juan y con todo el equipo en el fondo que estaba ahí detrás. Si tuviera que ponerle algún título a estos 5 minutos sería desde el territorio, por las familias y con la sociedad. Eso es más o menos lo que de alguna manera nos inspiró. Si entendiéramos la innovación social como finalmente la forma de resolver problemas sociales de la manera más simple posible, creo que una innovación social tiene que al menos contener 4 componentes. El primero es poder identificar ese problema con bastante claridad. El segundo, ese problema lleva a identificar una posible solución. Luego, un método mediante el cual puede uno llevar a cabo esa solución y finalmente implementarla, ¿ya? En este caso, el problema era claro, era que los centros de salud podíamos prever que iban a verse congestionados y especialmente en sectores más vulnerados, por lo tanto, donde viven fundamentalmente la población en campamento. Lo que iba a afectar elementos de atención primaria a esa población, aumento de contagio, entre otros. La solución, por lo tanto, era tratar de descongestionar aquellos centros de salud más territoriales, más comunales, a través de planes de atención primaria en los mismos territorios. Pero esto no teníamos forma de hacerlo. Y ahí entonces surge la adaptación de un modelo que venía más bien desde el mundo privado, que es justamente el caso que mencionó Nicolás, que eran estos dispositivos que en torno a instituciones vinculadas a la Cámara Chilena de la Construcción se elaboraban para llevar justamente atención primaria en el sector de la construcción, en épocas normales, digamos. Y tomamos un poco ese mismo modelo y ese modelo lo transformamos en esta innovación social
armando este proyecto de Chile Comparte Salud. Y finalmente, en la implementación no se podía sino hacer en colaboración con otros actores. En este caso, la colaboración no era un ideal, la colaboración era una exigencia. Tú no tenías forma de finalmente llevar este modelo si no era con los dirigentes comunitarios, porque teníamos que evitar las aglomeraciones, y eso exigía mucha organización. No teníamos forma de llevarlo sin los SFAM, sin los municipios, porque la idea era que se conectara con toda esa red y que fuera en ese sentido mucho más, ¿cierto?, eficiente, eficaz el impacto. No teníamos forma de llevarla sin estos ejemplos del sector privado, sin el aporte justamente del fondo, y no teníamos forma de llevarla sin otras ONGs incluso. Nosotros trabajamos en conjunto con la Fundación para la Solución de la Pobreza, conjunto con Fundación Sonrisa, bueno, entre otros, que nos ayudaron a llegar con MIPAR, que también hay distintas comunidades. Por lo tanto, era bastante claro que ahí estaba el problema. Finalmente el objetivo era llevar estas soluciones. La herramienta de estos dispositivos móviles, la implementación se hizo en conjunto. Los resultados fueron desarrollar cerca de 40 dispositivos móviles más o menos simultáneos, llegando a 12 regiones en nuestro país, a más de 900 comunidades, más de 600 campamentos. Muchos de ellos llegamos justamente, como bien lo mencionaba Nicolás, gracias a una alianza profunda que hicimos con el Ministerio de la Vivienda, que en momentos hemos estado tensionados desde el techo. En este caso trabajamos súper colaborativamente, y en gran parte a la articulación que se desarrolló desde el sector privado también. Más de 38.000 pacientes, que para nosotros, para la institución, es una magnitud bastante alta, y que tiene otras externalidades positivas. Generamos en todo este proceso más de 380 empleos. Y focalizándome en los aprendizajes y agarrando los últimos 2 minutos nomás, diría principalmente, primero, ante la emergencia, ¿cierto?, la velocidad de la decisión vale oro. Pero esa velocidad de decisión tiene un costo, que muchas veces son decisiones erróneas. Entonces, para poder tener decisiones rápidas, pero al mismo tiempo certeras, es muy importante las capacidades o trayectorias instaladas previo a esa emergencia. Y eso se vio. Nosotros veníamos trabajando con la Cámara Chilena hace tiempo, en ciertas ideas que facilitaron el diálogo para llegar rápidamente a esto. Veníamos también en trabajo con el MIMBU, que facilitó también justamente poder actuar más rápidamente. Entonces, no es que es una generación espontánea la respuesta a una emergencia. Esa respuesta es mucho más potente y más certera si hay un trabajo previo. Y ese sería un primer aprendizaje a todos, digamos, a cosechar. Hoy día empezar a sembrar, digamos, para que justamente cuando haya emergencia uno pueda cosechar decisiones rápidas. El segundo aprendizaje, diría yo, es la relevancia de un buen diagnóstico y de una buena estrategia. O sea, en este caso en particular teníamos un diagnóstico clarito, bastante multidimensional, bastante integral de cómo teníamos que intervenir, y este Chile Comparte Salud era una parte de ese diagnóstico. Había un diagnóstico del mundo empresarial, ¿cierto?, que lo tenía justamente la CPC, el fondo, etcétera, y había un diagnóstico que teníamos nosotros desde el punto de vista social. Entonces este proyecto estaba incluido en ese diagnóstico que permitió que la solución fuera bastante más eficaz. Por lo tanto, no escatimar recursos en tener buenos diagnósticos, y sobre todo ojalá desde los territorios. Tercero, ser socios, y eso puede sonar cliché, pero ser socio se contrapone con la visión de ser, por ejemplo, cliente-proveedor, o la visión de ser, por ejemplo, acá fue muy clave. Nosotros partimos con un proyecto y en el camino tuvimos que cambiar muchísimas cosas, como es propio de una emergencia, como es propio de una innovación. Y siempre vimos, bueno, Nicolás, en todo el equipo del fondo, siempre vimos un actor que estaba dispuesto a esos cambios, estaba entendiendo que las dinámicas sociales son altamente complejas, muchas veces no son tan predecibles, ¿cierto?, como puede ser la venta de un producto u otras cosas, y por lo tanto exigía una constante adaptación, y en eso vimos socios, o sea, fue una relación de socios. Habían problemas de repente en que desde el mismo fondo o los contactos que tenían podían solucionarlo, era más que simplemente la donación. Éramos partners, digamos, y lo fuimos. El cuarto punto es que a raíz de la emergencia descubrimos problemas que no son de la emergencia, que son estructurales. Entonces partimos esto queriendo hacer test, partimos esto queriendo la emergencia del COVID, digamos, y nos dimos cuenta que habían mujeres con embarazos de hace 4 meses que nunca habían sido atendidas. Nos dimos cuenta de problemas de altísima presión en muchas personas que hace 2 años no tenían una revisión. Finalmente había un abandono bastante profundo de la atención de salud en los territorios más vulnerados, lo cual nos llevó de una campaña de emergencia a transformarlo en un programa que hoy día existe, sigue funcionando, ¿cierto?, no con la misma magnitud al mismo tiempo que estamos haciendo,
pero que ya no está en función de la emergencia, sino que en función de la emergencia social, por decirlo de alguna manera. El quinto elemento que me gustaría mencionar es la relevancia de lo local. Acá unimos dos puntas, sin las cuales esto no se hacía. Los dirigentes de las comunidades que fueron clave. O sea, comparto muchísimo lo que dice Fernando. O sea, si nosotros hoy día queremos recomponer el tejido social en Chile y enfrentar los desafíos que tenemos en materia de fragmentación, cohesión social, la clave está y la esperanza está en los liderazgos que están surgiendo de las comunidades de los territorios. Y eso fue el pilar clave. Sin esos liderazgos no podíamos llegar. Digamos. Entonces, y la segunda fueron los municipios. Acá esas dos puntas se juntaron y el resto, en el fondo, se generó esta magia de este proyecto. Y por último, el último gran aprendizaje me gustaría decirle, bueno, a todas las organizaciones, pero en especial al mundo de la ONG, que la adaptación no es necesariamente flexibilidad, no es diversidad, no es, digamos, no tener foco, etc. La adaptación es tener un propósito y las ONGs trabajamos por un propósito. No necesariamente por un modelo, por un producto, por una fórmula específica. Trabajamos por un propósito. Por eso decía, desde el territorio, por las familias y con la sociedad. Nuestro propósito es estar al lado de las familias que viven en barrios segregados y campamentos. Ayudarlos en eso. La vivienda es uno de sus grandes temas, pero en este momento necesitaban apoyo justamente en materia de salud, lo cual nos llevó a nosotros a adaptarnos en función de ese propósito. No dejar de hacer lo que hacemos, porque lo que hacemos es aportar al beneficio justamente del bienestar de esas familias. Pero sí tuvimos que modificar nuestras fórmulas. Entonces yo creo que teniendo un propósito de largo plazo, fijo, y que convoca, muchos productos las ONGs pueden ir haciendo. Y esos productos dependerán de las oportunidades, las necesidades que surgen en las contingencias, en los entornos, etc. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sebastián. Después también haremos algunos temas que son interesantes de ese lindo proyecto. Ahora es el turno de Carlos Ingham, presidente de la Red de Alimentos. Adelante, Carlos, con la presentación general y también te recuerdo que tenemos 5 minutos para después poder hacer una segunda vuelta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es buenísimo venir después de Sebastián y Fernanda y Nico, porque entonces todos nos vamos colgando un poquito de lo que dijo el anterior, ¿no? El propósito nuestro como Red de Alimentos fue visibilizar ya hace más de 10 años el tema de la malnutrición. En Chile se habla de que no hay desnutrición, pero sin duda tenemos muchísima malnutrición. Eso implica que tenemos índices de obesidad muy grandes y demás. Nosotros operamos hace ya más de 10 años. Hemos repartido más de 42 millones de kilos de alimentos, más de 3 millones de pañales y artículos de primera necesidad. Y obviamente teníamos ya la conexión con muchas de esas comunidades, con muchos de esos últimos nexos en la parte, como siempre digo, quiero llegar a lo más bajo de lo más bajo, a donde no llega nadie, ¿no? Y creo que muchas de nuestras organizaciones pretendemos hacer lo mismo. Hoy, y la pandemia nos agarró ya atendiendo a 290 fundaciones, terminada la pandemia estamos atendiendo 434 fundaciones. A fin de año pasado atendíamos 800 centros de atención en todo el país. Hoy estamos en 1.310, de Arica a Punta Arenas, y eso significa que estamos atendiendo más de 270.000 personas. En lo que va de este año, hemos pasado ya los 12 millones de kilos de alimentos distribuidos. Eso incluye también 50.000 cajas, y mucho de eso también fue un trabajo espectacular con la CPC, donde destaco varios puntos donde fue la velocidad, la capacidad de ejecución, la capilaridad, la posibilidad de moverse rápido, y en el caso de la CPC de haber tenido la habilidad, no solamente con la Red de Alimentos, sino con el resto de las organizaciones, de identificar rápido cuáles eran las organizaciones que podían llegar lo más rápido posible a quienes más lo necesitaban de manera efectiva, y con el accountability de decir, le tengo confianza a esta organización social de que sabe lo que está haciendo y que va a poder rendir cuentas apropiadamente, que era, como dijo Nicolás, uno de los grandes temas para ellos, poder darse vuelta y rendir cuentas de lo que habían hecho con el fondo. En realidad la malnutrición es un tema que existe hace muchísimo tiempo. Nosotros precisamente también chocamos con la falta de base de datos, y lo que hicimos hace ya más de 1 año y medio, contratamos 3 geógrafos de la Católica full time en Red de Alimentos, que se pararon en Arica y fueron hasta Punta Arenas
mapeando todo el país, comuna por comuna, cuáles son las fundaciones. Muchos de ustedes quizá lo saben, pero hay más de 300.000 fundaciones en Chile, de las cuales más de 100.000 ni siquiera funcionan, pero están ahí todavía en los sistemas. Y durante ese año y medio hicimos este barrido completo que nos permite conectarnos con otras organizaciones sociales y con las empresas. Poder ir a una empresa y decirle, mira, donde tú tienes tu fábrica en tal región, en tal comuna, alrededor de esa fábrica hay estas 12 fundaciones que atienden a adultos mayores, niños, inmigrantes, etc. ¿Cómo podemos articular un plan de tu empresa en esa comuna con todas estas otras organizaciones sociales que están alrededor? De esa manera le metimos muchísima tecnología a lo que hacemos. Creo que es clave. Un aprendizaje de la pandemia es, vamos a ser mucho más efectivos cuando nos pase esto de vuelta, porque nos va a pasar de vuelta, vamos a ser mucho más efectivos con más tecnología. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una app que conecta a todos, por ejemplo, todos los Walmart del país con todas las fundaciones alrededor de los Walmart. En noviembre se hicieron 2.000 pickups, 2.000 veces que fundaciones fueron a Walmart en todo el país a buscar 50.000 kilos de comida que hasta hace 3 meses se desperdiciaban. Estamos haciendo eso mismo con todos los Pronto Copec en el país y con otras cadenas de supermercados. Digo esto porque uno de los grandes aprendizajes para mí es, tenemos que meterle más tecnología a nuestras organizaciones. Está muy bien el espíritu de cooperación, el espíritu de querer ayudar, pero tenemos herramientas de tecnología que nos permiten ir mucho más profundo. Y esto lo conecto con otro aprendizaje que fue mencionado antes, creo que por Nico, que es esta descoordinación a veces con el Estado, ¿no? ¿Y a qué apunto con eso? Si uno piensa yo ya llevo casi 30 años en Chile, ¿no? Siempre estamos con un terremoto, un aluvión, algo. Y nos esforzamos todos muchísimo para juntarnos en ese momento y después se desarman esas cadenas. Entonces, cada vez que pasa algo nuevo tenemos que volver a correr y entonces un ministerio llama y dice, oye, ¿cómo lo podemos hacer? Porque yo no sé cómo llegar, y etcétera, etcétera. Hay una red que nosotros tenemos que dejar armada. Yo creo que es factible tomar a las organizaciones sociales que más saben de cada tema, dejarlos conectados. Parte del problema obviamente es político, porque indudablemente cada vez que cambia un gobierno, cambian ministerios, cambian las carteras, aparece un jefe de gabinete nuevo, y ahí hay que empezar un poco de cero. Sería fantástico poder dejar una especie de protocolo de emergencia armado, pero ya no solo para las emergencias, sino para todos los días. Y ahí hay otro aprendizaje más, que es algo que nos han comunicado a nosotros. Muchas empresas tienen planes de largo plazo de ayuda de distintos tipos en sus comunidades, pero se dieron cuenta que tienen muy pocos planes establecidos para la coyuntura. Es decir, está muy bien tener un programa en una empresa, por ejemplo, de largo plazo en educación, y sin duda lo necesitamos y mucho, pero no son muchas las empresas que están enfocadas en la coyuntura, en el día a día de lo que pasa. Eso quedó ahora muy en evidencia, porque la pandemia, a diferencia de cuando tenemos un terremoto, un aluvión, es un punto específico, hay un terremoto y de ahí viene una ayuda y tratar de solucionar ese evento. La pandemia creo que es la primera vez que lo que nos pasa es que esto no se va, esto continúa, y a la luz de las noticias que hay, esto va a continuar aún más. Entonces tenemos que dejar las redes conectadas, público, privado, las empresas, las organizaciones sociales, y dejar algo consistente armado, que podamos, entre comillas, apretar el botón permanentemente para poder asistir, no con asistencialismo eventual, sino con algo más mecánico, algo más estable. Hay más de 50 leyes de donaciones en Chile, hay que unificarlo, eso ya fue dicho. Pero es algo que nosotros tenemos que inclusive considerar, algo que hace tiempo planteamos nosotros, varios países como Italia y México lo tienen, que es la ley del buen samaritano. Esto no es solamente un tema de dar y recibir, sino también un tema de deslinde de responsabilidades. Hay muchas personas que quieren, y empresas que quieren aportar, pero tienen miedo de su responsabilidad civil. La ley de buen samaritano lo que justamente hace es que dice que si alguien entrega algo de buena fe, no puede después ser perseguido por haber donado lo que donó, desde una casa para ancianos o lo que sea que haya hecho. Entonces, hay temas del aprendizaje de temas de carácter legislativo, que ya sabemos hace mucho tiempo que se tiene que resolver. La ley única de donaciones se está discutiendo
hace muchísimo, muchísimo tiempo. Luego, sí, el aprendizaje de dejar conectado a la sociedad civil entre sí, las organizaciones sociales, las empresas. Creo que lo que ha hecho la CPC, la clave para mí del éxito de ese trabajo, no es la que vamos a medir hoy día, es poder, ojalá, medir de lo que ya fue exitoso, ojalá que en 1, 2, 3, 4, 5 años, esa red que armó la CPC siga en funcionamiento. Y esas son las cosas que para mí nos pueden dejar nos pueden dejar una estructura armada que nos sirva hacia adelante. La otra cosa que creo que es un gran aprendizaje es las cosas que habíamos dado por olvidadas en Chile. No, si acá no hay hambre, si acá todo el mundo tiene pega, tenemos solamente 5% de desocupación. Y ya lo dijo Fernanda antes, buena parte de eso es música, 70% de Chile vive con 3.000 pesos por día. Y con 3.000 pesos por día no se puede uno educar, transportar, alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que parte del aprendizaje también es no nos tenemos que olvidar de las cosas que vimos ahora. Vimos muchas cosas muy serias, muchas cosas de los que quizás los que estamos en este llamado sabemos que existían hace muchísimo tiempo, pero ahora que se visibilizó, tenemos que ser capaces de mantener esa visibilidad para que no nos olvidemos de esa gente que mañana, cuando cambió la coyuntura y estamos hablando de otras cosas en las primeras planas de los diarios, esa gente igual tiene que comer, esa gente igual necesita un techo. Y eso para mí son las lecciones que tenemos que tratar de mantener. Perfecto, muchas gracias, Carlos, por la presentación. En honor al tiempo, yo sé que están todos con hartas cosas, vamos a hacer una pregunta de cierre. Y respecto a todo lo que se ha hablado, yo creo que aquí el gran desafío, lo mencionó Sebastián, Fernanda y Carlos, también Nicolás, ¿cómo hacemos que esta colaboración público-privada sea sostenible en el tiempo? Sebastián algo habló de poder sembrar para cosechar cuando se requiera, pero también poder hacer cosechas pequeñas durante no solo las emergencias. Así que los dejo con esa reflexión final, cómo podemos avanzar en una colaboración más sostenible, donde el Estado, la empresa y la sociedad civil efectivamente colaboren y trabajen en conjunto para proveer bienes públicos y construir un mejor país. Así que, Sebastián, empezamos por ti ahora. Yo insistiría en el punto de los propósitos. Creo que el propósito, en la medida que las organizaciones, tanto privadas, ¿cierto?, con fines de lucro, o sea, empresariales, digamos, así como las organizaciones sin fines de lucro se orientan en función de ciertos propósitos, determinan su estrategia a partir de esos propósitos, y esas estrategias son consecuentes, complementarias, sinérgicas entre una ONG y una empresa. Me parece que ese vínculo va a ser sostenible. Y lo demás siempre puede estar. La donación, ¿cierto?, aislada, el organizarse para un acto común ante una emergencia, eso, o ese espacio un poco más filantrópico, un poco más de marketing social también, en distintos ámbitos, eso siempre puede estar. Pero la sostenibilidad de la alianza se va a dar en función, creo yo, de la claridad que ambas organizaciones tengan respecto de sus propósitos, y esos propósitos sean altamente complementarios. Y creo que todavía las organizaciones, tanto del mundo privado empresarial, así como de las ONG, estamos todavía aprendiendo a organizarnos en función de propósitos. Y yo diría que, por ejemplo, quiero destacar un avance que hemos tenido en los últimos, diría, 2 años, especialmente en vínculos con acciones con la Cámara Chilena de Construcción, una institución que tiempo atrás era una institución bastante difícil justamente de organizar cosas en común. Pero yo creo que el gran encuentro ha sido el propósito. Estamos todos de acuerdo en que queremos que toda la gente en Chile tenga una vivienda digna donde vivir. Bueno, ¿cómo nos organizamos para eso? Ese es el gran punto. ¿Cómo nos organizamos para eso? Y yo creo que ahí diría está el foco. Perfecto, muchas gracias. Aquí el público está hablando precisamente de eso, 2 comentarios sobre el propósito y cómo articular una red público-privada con propósito y cuál sería ese propósito, que ahí Sebastián nos pone un ejemplo como una vivienda digna. Muchas gracias. Fernanda.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, y siguiendo con lo que dice Sebastián, yo creo que la urgencia nos da un propósito y por eso nos unimos, ¿no? O sea, cuando hay una emergencia activamos todos los mecanismos y vamos todos juntos. El tema es que pasa la emergencia y va quedando como que se va, ¿no? Y pasan otras cosas que nos van haciendo fragmentarnos de nuevo. Desde nosotros quizás tenemos una ventaja en el ámbito que estamos trabajando esta iniciativa, que son las mujeres tenemos dolores comunes. Son dolores que no son de emergencia, son dolores que son permanentes. Entonces, de alguna otra manera, esta necesidad de trabajar permanentemente articulado va a ser constante. El tema es que yo creo que ahí, contestando a la pregunta de lo público y lo privado, yo creo que tenemos que transformar a Chile en un país bottom-up, o sea, un país de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo, como ha sido hasta ahora. La toma de decisión se toma arriba por personas que no tienen los pies en el territorio, y están totalmente, y hoy día estamos viendo el resultado de eso, ¿no? O sea, de vinculación de la toma de decisión con quienes realmente son los que deben estar beneficiados por esa toma de decisión. Entonces, lo que nosotros proponemos es hacer un país de abajo hacia arriba, en el cual el insumo principal para la política pública sea el territorio. Que venga desde ahí, esta co-creación sea de las políticas públicas. Nosotros hicimos ciertas iniciativas en cual juntamos mujeres de las ollas con autoridades para que tengan algún tipo de conversaciones, pero tener un vehículo para eso, en el cual podamos experimentar cosas, y a la vez con los privados hacer esta creación de solución conjunta. Entonces, ¿cómo armamos un mecanismo en que estén los privados, esté el Estado y estén las personas, los seres humanos que habitamos el país, juntos haciendo este país de abajo hacia arriba? Yo creo que hoy día hay tecnología, hoy día es mucho más fácil que antes, no tenemos data, yo creo que es súper factible, pero para mí la principal respuesta a esa pregunta es conociéndonos. Y un ejemplo súper bonito que se dio gracias a la CPC fue que se conoció Juan Sultís con la Carla Sepúlveda, por todas. Juan fue a conocer a las chicas de las ollas, la Carla tiene un almacén muy chiquitito en La Pintana, y hoy día la Carla con Juan tienen un WhatsApp en conjunto y se whatsappean, ni siquiera para pedirse cosas, ¿no? Sino porque ya generaron una relación, se conocieron. Y lo que pasa es que en Chile no nos conocemos. Tenemos países totalmente distintos, esta desintegración territorial, somos un país allá, un país acá, nos da susto a nuestros propios vecinos, nos encerramos. Entonces, la verdad que yo creo que la primera respuesta es conociéndonos, y segundo, armando un mecanismo en el cual podemos crear un país que la toma de decisión se hace basada y en conjunto con las personas a las cuales queremos beneficiar. Y por otro, pues solo para terminar, el tema del financiamiento es súper relevante. Si acá no hay financiamiento para poder llevar a cabo toda esta iniciativa, es súper difícil, porque al final tenéis que generar modelos de ingresos de como sea, y para las ONG en general es donación, ¿no? Si yo también una invitación a generar modelos de negocio. Yo vengo un poquito más del mundo de la empresa B, por eso tengo media en la cabeza esta cosa más de generar modelos de negocio que permitan que sean sostenibles en el tiempo y que sean como ganar para todos los involucrados en esto. Y no tener pudor en eso, ¿no? Sino creo que es necesario que la sociedad avance ganando todos juntos, yendo en conjunto y no dejando a nadie atrás. Y también lo último, que el financiamiento cubra evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto son caras de hacer. Entonces es muy difícil poder presentar y decir, mira, ¿sabéis que esta iniciativa tiene tanto impacto? Porque tenemos de alguna manera el output, pero no sabemos cuál fue el impacto real que generó en el largo plazo. Y eso sería más o menos mi respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención final, muy interesante. Van a seguir profundizando en todas las iniciativas, quizás el día de mañana nos volvemos a encontrar y profundizamos en todos estos temas. Para cerrar, Carlos, acá hay unos comentarios que dicen, claro, que no se nos olvide nunca lo que vimos en la pandemia. Eso es un pie para poder pensar en algo más sostenible también. Así que, Carlos, tus palabras de cierre. Sí, evidentemente. Creo que el riesgo que tenemos es el olvido. Yo creo que la forma de conectarnos y de dejar una estructura ya para más adelante es compartir. Y lo digo desde dos puntos de vista, desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de corazón. Y la parte de corazón la voy a resumir en una frase que es: hay que caminar la calle, hay que caminar la calle, hay que estar ahí, embarrarse, mirar qué está pasando. Y luego, desde un punto de vista un poco más técnico, nosotros, por ejemplo, si Dios quiere, en los próximos 2 meses, un mes, vamos a estar publicando el trabajo que hicimos recorriendo Chile, caminando Chile. Y eso, a su vez, se lo entregamos a las empresas, se lo entregamos
ojalá a otras fundaciones, al Ministerio de Desarrollo Social y a otras entidades públicas, las municipalidades, para que en lo que nosotros podamos aportar, sepamos quién es nuestro vecino, como decía Fernanda, quién es la fundación que está a 2 cuadras de mi fábrica, de mi bomba de benzina. ¿Cómo puedo ayudar si al final la gente que está comprando gasolina en la bencinera son los mismos que tienen al abuelito en la fundación a 3 cuadras? Esa conexión nos falta, y creo que con todo lo que hemos aprendido no es tan difícil conectar eso. O sea, Nico, recordame, pero creo que hay 600.000 miembros de la Cámara de la Construcción, 600.000 en la industria de la construcción. ¿Cuánto puede costar juntar 3, 4, las 6 ramas, cruzar las bases de datos de toda esa gente, cruzarlas con las bases de datos que tienen ustedes en la universidad, que tiene el gobierno, que tienen entidades privadas como la red de alimentos? Eso no es muy difícil con la tecnología que hay hoy y nos va a permitir conocer a nuestros vecinos mucho más. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y sí, el desafío ahí, vamos a seguir trabajando en un registro que tenga todos esos datos integrados y que todos podamos ingresar públicamente, conocer qué organizaciones están en los territorios, ya sea para conocer a mis juntas de vecinos y mis organizaciones donde yo vivo, o para poder articular y hacer trabajo en conjunto. Así que ahí tenemos un gran desafío y esperamos seguir impulsándolo con Ignacio. Bueno, les quiero dar las gracias a todos ustedes por conectarse a nuestro seminario, a nuestros panelistas, a nuestros expositores. La verdad es que la conversación está muy interesante, podríamos seguir, pero en honor al tiempo, nosotros les prometimos hasta las 11:30, así que ya estamos 5 minutos pasados. Y les recuerdo a todos que las presentaciones estarán disponibles a partir de mañana en el sitio del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y cualquier tema que surja, interés, que quieran seguir profundizando, nosotros estamos acá disponibles, tenemos varios estudios para poder entregarles. Así que muchas gracias, felicitaciones por esta iniciativa y seguimos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Gracias a todos. Chao, gracias.